Jóvenes, muy buenos días. Tenemos programado para esta clase, para esta sesión, avanzar la parte del patrimonio de las empresas que sean sociedades de responsabilidad limitada. Como su nombre indica, los socios son responsables en forma limitada hasta el aporte de capital que ellos han dado cuando conformaron su propia organización. Vamos a ver, como nos corresponde en el programa de la materia, vamos a ir conociendo cómo se generan las cuentas patrimoniales en una SRL. Y ese va a ser el tema que nos ocupe hoy. Para eso, permítanme compartir con ustedes un Power para que podamos trabajar con el mismo. Aquí está, terminamos de organizar esto y ponemos en modo presentación. Bien, aquí dice presentación del patrimonio en el balance general, cómo aparece dentro del balance cuando se tratan de sociedades de responsabilidad limitada. Las sociedades de responsabilidad limitada, ya saben, como habíamos visto en una primera parte de nuestros avances, son sociedades de personas donde lo más importante es el vínculo y el conocimiento que se da entre quienes forman parte de esa sociedad. Entonces, estas personas tienen que realizar un acta de constitución legal donde van a definir las condiciones de su sociedad, los años de vida que le dan, los nombres de los socios con todas sus generales de ley, el tipo de aporte que están haciendo para su propia organización y una serie de aspectos que van a regir la vida de esa sociedad. Entonces, a partir de este momento, vamos a poner para ejemplificar estas cuantas operaciones. Vean ustedes que en el año 1 se va a hacer la constitución primero de la empresa SRL, y ya estamos hablando de la existencia de 3 socios, a diferencia de los temas anteriores que habíamos visto. Normalmente no es regla, pero sucede muchas veces que al inicio de la vida de las empresas puede tenerse pérdida. En este caso tenemos una pérdida en el primer año, en el segundo año ya tenemos una utilidad. Al tratarse de SRL, no es necesario ya ni siquiera decirlo y va a ser siempre obligatorio ir creando una reserva legal. La ley estipula eso, que cuando se forma una sociedad de responsabilidad limitada, se debe necesariamente que constituir una reserva legal del 5% de las utilidades. Y en algunos casos la reserva puede ser mayor y se especificará eso concretamente. Por ejemplo, en el caso de los bancos, aunque son sociedades anónimas, se requiere un 10% de reserva legal. También para el siguiente año, para el año 3, vamos a tener nuevamente una utilidad. Entonces nos vamos a basar en este planteamiento de un pequeño ejercicio para ejemplificar cómo van surgiendo las cuentas en una SRL. Así empezamos la primera parte. El 1 de enero del año 1 se constituye la empresa con un aporte de efectivo de 30,000 del socio A, 40,000 del socio B y 35,000 del socio C. Cuando sucede eso, aparece nuestro primer asiento en el libro diario, donde, como podrán ustedes ver, identificamos los capitales individuales de cada uno de los que aportan en efectivo, y tenemos el capital ya social de toda la organización como la sumatoria de 30 más 40 más 35, que nos da 105,000, y aparece la cuenta capital social. Pero a su vez yo puedo hacer un control individual del aporte de cada socio. Entonces, el balance de apertura que surge en ese momento es, como ya ustedes saben, en caja todos han aportado en efectivo, tenemos 105,000,
y no hay por este momento deudas, y el patrimonio aparece en la cuenta capital social y sus subcuentas de 30, 40 y 35 mil, donde nuestra ecuación de balance está nivelada o balanceada. Balance de apertura, a partir del cual podemos ya obtener el NID para nuestra organización y empezar a operar regularmente y dentro de la legalidad. Transcurre el año y aquí ha transcurrido todo el primer año y a fin de gestión tenemos una pérdida de 6.900. Entonces, lógicamente, nuestro capital social lo vamos a actualizar porque hubo variación en las UFBs y aquí va a aparecer el 31 de diciembre el mantenimiento de valor contra ajuste de capital. Aquí va surgiendo una nueva primera cuenta de patrimonio. Y después, con las cuentas del proceso de cierre, que son pérdidas y ganancias, tendremos la pérdida del ejercicio contra pérdidas y ganancias. Una cuenta comodín que se utiliza en el proceso de cierre cada año. De donde mayorizamos y tenemos el capital social, que ya lo conocíamos. Aquí nace el ajuste de capital, otra cuenta de patrimonio, y en este primer ejercicio la pérdida del ejercicio. Al haber pérdida, desde luego no necesito crear una reserva legal, porque la reserva se crea de las utilidades. En el caso este no tenemos. Y aquí vemos entonces cómo en el año 1 tuve pérdida en estos resultados y aquí está relacionada las cuentas patrimoniales. El capital que ya lo constituimos el 1 de enero, la pérdida del ejercicio que ya se crea una nueva cuenta y el ajuste de capital por la variación de las UFBs. Y vemos que ahora tenemos 102.000. Como ven, habíamos empezado el año con 105 y con las pérdidas hemos rebajado nuestro patrimonio. Pasamos y transcurre el siguiente año, estamos a diciembre del año 2 y ahí sí tenemos una utilidad. Y tenemos la creación de una reserva voluntaria. Esa reserva no es obligatoria, la obligatoria es la reserva legal, de que es el 5%. Pero, sin embargo, si la empresa tiene utilidades y desea crear una reserva adicional, puede hacerlo. Y en este caso, se crea una reserva voluntaria de 2.000. Entonces, lo primero, voy a actualizar la variación de las UFBs, de donde en el año 2 va a aparecer primero la variación de la UFB para el capital social, con el cálculo antes mostrado. Después, como hacíamos antes en las empresas unipersonales, vamos a crear esta nueva cuenta patrimonial que se llama utilidad acumulada, que es una especie de bolsa donde va a ir recibiendo utilidades o pérdidas de gestiones pasadas, y con eso se va a cerrar la pérdida del ejercicio, de la gestión pasada, o sea, la hemos trasladado a otra cuenta. Y ahí vamos a reconocer ya en este año la utilidad, de la cual primero voy a crear la reserva legal, el 5% de mi utilidad va a disminuir para la creación de la reserva legal, y después bolivianos 2.000 para la reserva voluntaria. Al mayorizar esto, vemos que ya tenía el capital social, mi ajuste de capital aumenta en ese año, aparece la reserva legal, aquí desaparece la pérdida del ejercicio anterior que se cierra y lo trasladamos a la utilidad acumulada. Sin embargo, veo mi utilidad de este año que ha sido 9.000 y disminuí en dos oportunidades para crear mi reserva legal y mi reserva voluntaria, de donde aparece mi reserva legal y la voluntaria, quedando como utilidad después de las deducciones 6.550 y me aparece esto acá. El capital social, este año veo que ha habido una utilidad, el ajuste de capital sigue acumulándose, nace la cuenta utilidad acumulada, que es la que va a ir recibiendo todas las ganancias o pérdidas de gestiones pasadas, nace la reserva legal y nace la reserva voluntaria. Entonces ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuentas que estamos trabajando dentro del patrimonio y están demostradas de dónde han salido. Observen entonces que de la utilidad de ese año de 9.000,
pues se ha dejado un pedacito en la utilidad del ejercicio y la otra está en la reserva legal y en la reserva voluntaria. Muy bien, ahí terminamos la gestión 2 y llegamos a la gestión 3. Y luego la gestión 4, 5, 6 va a ser repetitivo. O hay utilidad y ya saben qué hacer, o hay pérdida y ya saben qué hacer. En este año de la gestión 3 también tenemos una utilidad de 10.600. Lo primero vamos a actualizar, pero en este caso ya no actualizamos solamente el capital social como en los años anteriores. Como en este segundo año apareció la reserva legal y la voluntaria, también debemos actualizar. Entonces actualicemos el capital social, la reserva legal, la reserva voluntaria, nos da los montos, esto vamos a juntar a efectos de asientos contables y nos aparece mantenimiento de valor contra el ajuste de capital y ajuste a las reservas, ambas unidas, tanto la voluntaria como la legal. Después hemos dicho que lo que nos quedaba como utilidad lo pasamos a la bolsa grande de utilidad acumulada y ahora sí reconocemos la utilidad de este ejercicio. Y como en este año no nos hablan de crear reservas voluntarias, solamente estamos obligados a crear la reserva legal, que es el 5% de la utilidad, que en este caso sería 530, de donde observarán que crece el ajuste del capital, la reserva legal crece por esta utilidad de este año, la utilidad acumulada se netea, el primer año habíamos pasado negativo, este año hemos pasado un poco positivo y aún queda como algo negativo de 350. Y en este año tenemos nuestra utilidad inicial de 10.600 menos los 530, nos quedaría que hemos tenido que disminuir por la reserva legal, nos queda 10.070. Y tenemos la reserva voluntaria que no se modificó y aquí aparece el ajuste a la reserva. De estas dos reservas nos da 64,75 y aparecen estas cuentas. El capital social se mantiene, la utilidad del ejercicio de este año, el ajuste, que es la variación de las UFBs, la utilidad acumulada, que ya vimos de dónde sale de un año de pérdida y el otro año de ganancia, todavía nos da un pedacito de pérdida, la reserva legal que ha crecido con el segundo año, la reserva voluntaria no se ha modificado y ya tenemos el ajuste a las reservas que teníamos y llegamos a este total. Ese sería entonces... Listen, disculpe una duda. Sí, por favor. ¿La reserva legal la sacas del 5% de la utilidad? El 5% de la utilidad, sí. Siempre vamos a mostrar acá. Como nosotros en este año, por ejemplo, hemos tenido una utilidad del ejercicio de 10.600, el 5% sería 530. Siempre se saca de de la utilidad. Ahora, en el año en que no hay utilidad, como en el ejemplo del primer año, pues no se debe constituir la reserva legal. Le devuelvo la palabra. Bien, entonces, jóvenes, con esto hemos terminado de elaborar un video que va a ser presentado a ustedes para que puedan volver a revisar de cómo aparecen las cuentas patrimoniales en las empresas que tienen la característica de ser sociedad de responsabilidad limitada, en la cual conozco, sé cuánto ha dado cada socio, los identifico, puedo conversar con ellos, entre ellos se conocen y por eso es que se los identifica como socio A, conocido con nombre y apellido, socio B, nombre y apellido y socio C. Ese sería el tema que corresponde y en este momento voy a cortar la grabación.